La humanidad siempre está en busca de la respuesta a ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién creó a Dios? En nuestro viaje por la existencia, nos encontramos con la figura de un ser supremo, un arquitecto del universo, un Padre Celestial. Dios. Pero, ¿esta entidad que ha sido venerada y temida a lo largo de la historia, tiene acaso un origen? ¿Es posible que incluso Dios tenga su propia historia de creación? En este video, nos adentraremos en las profundidades de una pregunta que ha desafiado a filósofos, teólogos y buscadores de la verdad por milenios. Si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Bienvenido a Religión Oscura. Cuestionar el origen de Dios es considerado blasfemia en muchas tradiciones religiosas, debido a la naturaleza misma del concepto de Dios y la posición que ocupa dentro de dichas creencias. La blasfemia, en su definición más amplia, es un insulto o una palabra injuriosa dirigida hacia la divinidad, y es vista por las religiones monoteístas como un pecado grave. En el cristianismo, por ejemplo, Dios es entendido como el Ser Supremo, eterno, omnisciente y omnipotente, el creador de todo lo que existe. La idea de que Dios pueda tener un origen es contraria a la doctrina de su naturaleza eterna y autoexistente. No obstante, la pregunta ¿quién creó a Dios? Es un clásico argumento utilizado por los no creyentes para sembrar la duda sobre la existencia de una deidad suprema. Sin embargo, históricamente, la blasfemia ha sido castigada cruelmente. Hablar en contra de Dios o poner en duda su existencia resultaba en penas extremas, incluyendo la muerte en la época en que la Santa Inquisición era el pináculo de la sociedad. Más hoy por hoy, existe cierta libertad de expresión y de culto que los escépticos usan para decir que si todo tiene una causa, entonces Dios también debería tenerla, y al no poder proporcionar una respuesta que se alinee con la lógica, los creyentes se encuentran en una posición vulnerable, donde la credibilidad de su fe puede ser cuestionada. ¿Es Dios realmente un ser eterno? ¿Existía antes de la creación del universo? Estas preguntas son el pan de cada día para muchas personas. Entonces, ¿cómo defender la fe en un ser supremo sin caer en contradicciones? La doctrina de un Dios eterno, sin principio ni fin, es un pilar fundamental en muchas religiones. Se enseña que Dios es el Alfa y Omega, existiendo más allá del tiempo y el espacio, inmutable y todopoderoso. Pero cuando los escépticos cuestionan este concepto, la credibilidad de la fe se somete a juicio. ¿Cómo puede existir algo o alguien sin un punto de inicio? Es aquí donde la fe y la razón parecen colisionar. Los creyentes, por otro lado, sostienen que Dios es la excepción a la regla causal. Él es la causa no causada, el motor inmóvil que puso en marcha el universo sin ser movido por nada ni nadie. Sin embargo, en un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, ofreciendo explicaciones naturales para fenómenos que antes eran atribuidos a lo divino, la posición de los creyentes se ve cada vez más desafiada. ¿Podrá la fe sostenerse frente al escrutinio de la razón? ¿O encontraremos nuevas formas de comprender la eternidad y la existencia de Dios? Estas preguntas son el reflejo de una búsqueda humana por entender lo incomprensible. Pero el desafío de comprender la influencia de una fuerza espiritual en un universo material es una cuestión que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Esta búsqueda de entendimiento se encuentra en la intersección de la fe y la razón, del espíritu y la materia, de lo eterno y lo efímero. Si aceptamos que existe una entidad divina que trasciende el tiempo y el espacio, entonces ¿cómo interactúa esta fuerza espiritual con nuestro mundo material? ¿Cómo podemos reconciliar la presencia de lo divino en un universo regido por leyes físicas? La influencia de lo espiritual en lo material puede ser vista de varias maneras. Para algunos, se manifiesta en los milagros. Para otros, la influencia espiritual se percibe en la conciencia humana, en la discernir entre el bien y el mal, en la búsqueda de significado y propósito. Sin embargo, la ciencia moderna a menudo se encuentra en desacuerdo con estas interpretaciones. Desde una perspectiva materialista, todo fenómeno debe tener una explicación natural, y cualquier afirmación de una influencia espiritual requiere evidencia empírica. Este choque de paradigmas lleva a un debate continuo entre aquellos que ven la ciencia y la religión como incompatibles y aquellos que buscan un terreno común. Hay quienes argumentan que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar en conflicto.
En lugar de eso, podrían complementarse mutuamente, con la ciencia explicando el cómo del universo y la religión explorando el porqué. Tal vez, en lugar de buscar respuestas definitivas, deberíamos aprender a apreciar el misterio y la maravilla que representa la coexistencia de lo espiritual y lo material. El ciclo interminable de preguntas sobre quién creó a Dios y el Dios que creó a Dios es una reflexión que nos lleva al corazón mismo de la filosofía y la teología. Esta serie de interrogantes se asemeja a una cadena sin fin, donde cada eslabón lleva al siguiente, y no parece haber un punto de partida o de llegada definido. La pregunta de quién creó a Dios lleva implícita la noción de que incluso la divinidad debe tener un origen. Sin embargo, esto entra en conflicto con la idea de un Dios eterno, sin principio ni fin, que es central en muchas tradiciones religiosas. Si Dios es la causa primera, la causa no causada, entonces la pregunta sobre su creador se vuelve paradójica. Stephen Hawking, el renombrado físico teórico, tenía una postura clara sobre la existencia de Dios. Se definía como ateo y consideraba que las leyes de la física y la naturaleza eran suficientes para explicar el funcionamiento del universo. Hawking no veía necesario invocar a un ser divino para entender la creación y el funcionamiento del cosmos. Según él, el tiempo no existía antes del Big Bang, por lo que la pregunta sobre la creación del universo por un ser divino no tenía sentido. Él utilizaba el término Dios de manera impersonal, refiriéndose a las leyes de la naturaleza, y creía que conocer estas leyes era conocer la mente de Dios en un sentido metafórico. Por otro lado, en Internet se hizo viral la experiencia de un niño que, tras despertar de un coma, afirmó haber visto a Jesús. Según su relato, Jesús no se parecía a las representaciones comunes, tenía el pelo corto y una barba, y sus ojos eran la cosa más hermosa que había visto. El niño también transmitió mensajes que Jesús supuestamente le dio sobre su madre y su propia vida. La postura de Hawking se basa en la ciencia y la lógica, negando la necesidad de un creador divino y enfocándose en las explicaciones naturales del universo. En contraste, la experiencia del niño se basa en la fe y la percepción personal, presentando una visión espiritual y sobrenatural de la existencia de Jesús y, por extensión, de Dios. Estas dos perspectivas ilustran la diversidad de creencias y experiencias humanas en relación con la divinidad y el misterio de la existencia. Una se arraiga en la evidencia empírica y la otra en la experiencia espiritual personal, mostrando cómo diferentes individuos buscan entender el mundo y su lugar en él. Sin embargo, la afirmación de que Dios es un ser autoexistente y, por lo tanto, no requiere una causa para su existencia, es una de las piedras angulares de la teología monoteísta. Esta idea se encuentra profundamente arraigada en las doctrinas de varias religiones y es un concepto que los creyentes defienden con fervor. En la tradición judeocristiana, por ejemplo, se enseña que Dios es eterno, sin principio ni fin, y que su existencia no depende de nada fuera de sí mismo. Esta noción de autoexistencia implica que Dios no fue creado, sino que siempre ha existido y siempre existirá. La idea de la autoexistencia de Dios también se refleja en el nombre que Dios se da a sí mismo en la Biblia, yo soy el que soy, así aparece en Éxodo 3:14. Este nombre transmite la idea de una existencia que es completa en sí misma, que no necesita de ninguna otra entidad para ser definida o justificada. Es una existencia que es absoluta y fundamental, la base sobre la cual todo lo demás se construye. Los teólogos argumentan que si Dios necesitara una causa, entonces no sería Dios, ya que la definición misma de Dios incluye la cualidad de ser no causado. Si Dios tuviera un creador, entonces ese creador sería Dios. Por lo tanto, la autoexistencia es esencial para la definición de Dios como el ser supremo y último. ¿Tiene sentido creer en Dios a pesar de la falta de coherencia? La creencia en Dios, pese a las paradojas que pueda presentar, es una elección profundamente personal. En el corazón de esta elección se encuentra la búsqueda de significado y propósito en la vida. La idea de un plan divino o un orden mayor ofrece consuelo y dirección, especialmente frente a la aleatoriedad y el caos que a menudo percibimos en el mundo. Además, las experiencias personales juegan un papel crucial en la formación de la creencia en Dios. Para muchos, encuentros personales o momentos de revelación se interpretan como pruebas de la presencia divina, proporcionando una base emocional y espiritual sólida para su fe.
Por otro lado, desde la infancia, las prácticas religiosas y las enseñanzas de la comunidad pueden inculcar una fe profunda que se convierte en una parte integral de la identidad de una persona. Estas tradiciones se transmiten de generación en generación, reforzando la creencia en Dios y haciendo que sea una parte esencial de la vida comunitaria y familiar. ¿Entonces las personas se sienten obligadas a creer? Aunque muchos pueden sentirse manipulados en este aspecto, en momentos de sufrimiento la fe en un ser supremo que ofrece apoyo y se transforma en una fuente de consuelo. La fe proporciona la fuerza necesaria para superar los desafíos de la vida, ofreciendo esperanza y redención incluso en las circunstancias más difíciles. Es común que incluso las personas más escépticas acaben buscando la presencia de Dios en sus vidas, en situaciones de calamidad. Además, la creencia en Dios a menudo se relaciona con la adhesión a un conjunto de valores y principios que guían el comportamiento y las decisiones, algo que puede causar conflicto a los que prefieren una vida más liberal. En un mundo donde la secularización está en aumento, la fe en Dios sigue siendo una fuente de orientación moral para muchos, pero al final, la clave está en respetar la diferencia de pensamientos entre creyentes y no creyentes. La fe es una elección y la gente elige creer porque la fe satisface necesidades emocionales, espirituales y existenciales profundas. Asimismo, esta fe trasciende la lógica y entra en el reino de lo personal y lo subjetivo, donde las experiencias y percepciones individuales pueden ser más influyentes que los argumentos racionales. Ahora cuéntanos, ¿tú crees en Dios, o piensas que la falta de respuestas claras impide que aceptes su existencia? Puedes contármelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compártelo con tus amigos. Y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.